Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida al auditorio licenciado Abel Villicaña Estrada, donde se llevará a cabo la conferencia Relación entre la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que será disertada por el maestro Manuel Jorge Carreón Perea, director de investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Agradecemos la presencia de jueces, presidentes de barras y colegios de abogados, así como estudiantes de distintas universidades. Para dar inicio al evento, cedo el uso de la palabra a la moderadora, magistrada, maestra en Derecho, Alberta Virginia Valdés Chávez, presidenta de la Sala Unitaria Especializada para Adolescentes del Estado de México. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes al maestro Jorge Carreón Perea, quien nos visita nuevamente por esta escuela judicial. Qué bueno que nos tomó la palabra muy rápido. La primera ocasión que lo escuchamos fue muy grato y quisimos volverlo a tener por aquí. Bienvenido. Sí. El maestro Manuel Jorge Carreón Perea tiene maestría en Derechos Humanos y Democracia con especialidad en Procesos Políticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Academia México, Flaxo México. Aprobado con excelencia y recomendación para publicación en el examen de grado. Licenciado en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, aprobado con mención honorífica. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como asesor en materia cultural en el sistema de transporte colectivo Metro, subdirector en la Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, director en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. Actualmente es encargado de la Dirección de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el ámbito académico, es docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en las maestrías de Criminología y Política Criminal, Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, así como la maestría en Justicia Federal. Es catedrático titular de la asignatura de Derechos Humanos en la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Asimismo, es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Es autor del libro El uso político de los derechos humanos, así como diversos artículos en revistas especializadas en el ámbito nacional e internacional, entre las que destacan Derecho y Humanidades de la Universidad de Chile, Intercrímenes del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Pueden ver un amplio currículum a pesar de su juventud. Muchas gracias. Tienen luz ahora. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias, magistrada. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto nuevamente estar aquí en Toluca, en esta escuela judicial, para poder deliberar y compartir algunas ideas en torno a temas que nos resultan tan fundamentales como miembros de un Estado democrático de derecho, como es el sistema de justicia penal por un lado, y en materia de derechos humanos, que también es fundamental para comprender todos los alcances y avances que tiene la cultura jurídica en nuestro país de cara a la puesta en marcha ya de un nuevo sistema de justicia penal. La juventud, afortunadamente, es una enfermedad que se cura con el tiempo, que ya iremos trabajando en ese aspecto. Me da mucho gusto poder establecer, reitero, este diálogo, y vamos a hacerlo una breve análisis sobre estas dos reformas, la de 2008 en materia de seguridad y justicia y la de 2011 en materia de derechos humanos, para analizar la complementariedad que tienen ambas en el contexto del desarrollo o de la transformación gradual que ha visto el Estado mexicano en torno a su sistema de justicia en general. Estas dos reformas, reitero, se inscriben en un tránsito histórico que ha vivido el Estado mexicano en los últimos años y que tal vez ha hecho evidente en las materias de derecho penal y también de derechos humanos, ligado a estas modificaciones constitucionales, pero que tiene raíces más hondas y hay unos antecedentes que son vastos y que obviamente se encuentran circunscritos desde el momento en que México inicia una nueva forma de impulsar los derechos de las personas desde el año 1990 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que posteriormente se desarrolla la consolidación de un régimen democrático
con la creación de instituciones como el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral y otra serie de situaciones que han brindado a México un nuevo panorama para afrontar los retos que se presentan en el contexto de un mundo globalizado que requería también concebir una ciudadanía cosmopolita, es decir, una ciudadanía íntegra que ve al otro ser humano como miembro de no solo un Estado o de una nación en específico, sino como miembro de la humanidad, es decir, como un ser humano pleno de derechos y que obviamente tiene atención sobre ciertos rubros. ¿Por qué este tema de derechos humanos y derecho penal? Porque si nosotros recordamos, desde la Constitución de 1857, pasando a la 1917, y con estas reformas de gran envergadura que se han presentado en México, uno de los temas fundamentales del Estado mexicano, desde su independencia, han sido garantizar una serie de derechos a las personas para afrontarse no solo a las circunstancias que se circunscriben en su vida de carácter inmediato, sino también cuando tienen que ver con la justicia, cuando son acusados de un delito, por ejemplo, y que requiere la atención necesaria para garantizar cuestiones ligadas al debido proceso, ligadas obviamente a la garantía de derechos, pero también a asegurar la dignidad de la persona. Nosotros estamos a menos de un año de cumplir 100 años con nuestra Constitución actual, la cual desde un primer momento fue una Constitución garantista que introdujo garantías sociales, innovadora, y que se ha ido reformando para atender el contexto histórico en el cual nos encontramos. ¿Por qué? El derecho finalmente se tiene que transformar, tiene que evolucionar y no puede mantenerse estático, tiene que adecuarse conforme a las necesidades de cada persona, de cada individuo, de cada sociedad y de cada Estado. Pero obviamente nosotros debemos pensar el Estado no como un Estado no personalista o transpersonal, sino personalista, como diría el doctor González Uribe en su momento. Un Estado cuyo fin sea la garantía de los derechos de las personas y no asegurar su uso del poder o legitimarse a sí mismo por sí, es decir, tiene que atender a las necesidades de cada persona, obviamente bajo diversos aspectos, siendo tanto la materia penal como la de derechos humanos una de las fundamentales. Ahora bien, hay que reconocer una parte fundamental. El tema de derechos humanos ligado al sistema de justicia penal en cualquier contexto ha tenido un antecedente directo desde las primeras revoluciones liberales del siglo XVIII en el contexto de la Ilustración, ya sea esta francesa o alemana, que influenciaron los movimientos sociales de la independencia y las 13 colonias inglesas en Norteamérica, que finalmente tuvieron como consecuencia la declaración de independencia de los Estados Unidos y posteriormente la generación de un documento de gran envergadura como lo es la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, o en el caso francés que en 1789 se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que buscan en primera instancia asegurar a las personas un límite seguro en el cual puedan actuar y franquear puertas, y es decir, establecer barreras que el Estado no puede rebasar para asegurar la subsistencia de la sociedad, pero principalmente de los derechos de ciertas personas en ese momento, que posteriormente fue evolucionando para adquirir un carácter universal. Ello nos habla de un antecedente directo, porque en el contexto de estas revoluciones liberales nosotros hay que atender que también una gran parte del sistema de justicia se transformó. La obra de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, en el caso de México, la obra de Manuel de la Lardizábal Uribe, buscaban limitar el poder absoluto del Estado que tenía sobre las personas, decirle, hasta aquí puedes llegar, no más. Es decir, una visión del derecho penal no como el que castiga, el jus puniendi, sino como los límites precisamente ese castigo que tiene, esa facultad que tiene el Estado para poder castigar. Esto es fundamental para nosotros comprender todos los matices que se han suscitado en nuestro sistema jurídico, obviamente heredero de estas tradiciones de derechos humanos que se presentaron en el siglo XVIII y que nos muestran la necesidad de que la persona salvaguarde un aspecto de su vida privada, obviamente desarrollándose también en un aspecto público, pero sin que el Estado se entrometa o afecte diametralmente, ¿no? Ha ido evolucionando paulatinamente, porque recordemos incluso que una de las figuras más representativas de la Revolución Francesa, curiosamente, lo constituye la guillotina, que en el contexto, decía Isaiah Berlin, de las ideas de Rousseau, se guillotinaron a muchas personas, cortaron la cabeza, pero también hay que ver que la guillotina entra en un momento histórico en la cual se considera incluso
un instrumento humanitario. Podrían preguntarse, bueno, qué barbarie que algo sea cortar la cabeza a una persona sea algo humanitario, pero radicaba en que la guillotina era un instrumento que servía para aplicar la pena capital tanto a reyes, campesinos, revolucionarios, soldados, nobles, que estuvieran obviamente en contra del régimen, y además de una forma muy rápida, evitando el suplicio corporal que subyació durante gran parte de la Edad Media y la modernidad temprana y tardía en la gran mayoría de los países europeos, y que nosotros podemos referir o encontrar una referencia directa en la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault, en la cual señala que este suplicio que se manejaba era terrible. Se buscaba castigar el cuerpo de la persona para purificar su alma, obviamente marcando una tradición escolástica en la que la persona se encuentra conformada por dos sustancias, una divina, que sería el alma, y una material, que sería el cuerpo, la cual obviamente es la que te conlleva a pecar, ¿no? Bajo este punto, nosotros podemos ver que en México, ya apelando a nuestro contexto nacional, la reforma debe ser ubicada de manera integral, la reforma del sistema de justicia penal, de manera integral y no sesgada. ¿Por qué me estoy refiriendo a esta situación? La reforma de 2008, del 18 de junio de dicha anualidad, es sobre seguridad y justicia. ¿Por qué marcar estos dos puntos? Porque por un lado se establecen bases mínimas de actuación de las instituciones de seguridad pública, que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública son 3 instituciones de procuración de justicia, instituciones policiales y las encargadas del sistema penitenciario, y a la vez generar y facilitar un acceso mucho más viable para las personas a la justicia penal sin tener que ser engorroso y obviamente evitando diversos factores. Hago esta acentuación sobre la materia de seguridad pública porque también hay que entender que la reforma de 2008 no se centra únicamente en el proceso penal acusatorio, en los denominados juicios orales, implica también fortalecer estas instancias de seguridad pública que nos permitan a nosotros sentirnos seguros y además facilitar y fortalecer un rubro que siempre es exigido en toda sociedad, que es que la persona se encuentre no solo bien, sino que se encuentre segura y que confíe en sus instituciones. La reforma del 2008, pues nosotros podemos ubicar diferentes puntos. Retomando una idea del doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, en una obra titulada Los principales retos de la reforma penal, una habilidad de protección de derechos humanos en México, él señala que lo que impulsó la reforma del 2008 fueron 4 puntos en específico. Uno, la inseguridad que prevalecía en México en el momento previo a la reforma, que actualmente todavía se presenta, pero se ha buscado limitar, la impunidad, la corrupción y la incapacidad profesional. Son 3 puntos fundamentales. Nosotros hay que reconocer que México durante mucho tiempo ha adolecido de que las personas, de que la población se sienta segura en sus propias comunidades, no siente esa protección y ese amparo de la ley. ¿Por qué? Porque obviamente se cuenta con policías poco capacitados, poco profesionales, que obviamente son además tendientes a ser corrompidos, a ser corruptos, lo cual a su vez genera una impunidad. La impunidad que finalmente te deja con esa rabia de no poder actuar, no poder acudir ante una autoridad porque sabes que no va a pasar más allá. Sabes que si se puede, todo se puede solventar con cierta capacidad económica o con ciertas dádivas que te iban a impedir poder acceder de manera directa a la justicia, y ello ligado a una incapacidad profesional de todas aquellas personas que se veían involucradas en el sistema de justicia penal. Todo esto tiene antecedentes directos en México, que obviamente se ha suscitado de manera histórica y de manera que se ha desarrollado paulatinamente, teniendo antecedentes muy fuertes en ciertos hechos ocurridos durante la determinada Guerra Sucia, y las cuales impedían que las personas se sintieran seguras y veían una necesidad de fomentar la capacidad de las instituciones de seguridad pública, pero a la vez de fomentar la profesionalización y las capacidades, obviamente, también de todos los servidores públicos que tenían que ver con la justicia. Esto es una parte fundamental porque hace un mes y medio aproximadamente tuvimos aquí un congreso sobre educación judicial señalando la importancia que tiene la educación para los servidores públicos, la capacitación y la profesionalización. No solo se busca que tengamos servidores públicos para tener todas las demandas de la sociedad, sino que también sean los servidores públicos más capacitados y además que se encuentren especializados en cada una de las áreas, para con ello evitar precisamente
que la gente sienta una desprotección con respecto a su persona cuando buscan atender a la justicia. Ello conllevó a que esta reforma en materia de seguridad y justicia de 2008 se fomentara la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad pública y que también se empezaran a establecer controles precisos a su propio desarrollo profesional, como lo podría ser en su momento el control de confianza, que es una tarea que siempre fue pendiente desde el 2009, aunque tenía antecedentes directos, y que se buscaba generar una mayor confianza entre la población. En resumen, nosotros podemos ver que la reforma del 2008 surge en un contexto en el que la gente, las personas, no tienen confianza en sus servidores públicos, encargados de impartir justicia, de procurar justicia o de asegurar una seguridad pública. Si no hay confianza entre ciudadanos y servidores públicos, mucho se ha perdido. ¿Por qué? Nosotros ya nos encontramos ante una tesitura que va a parecer insondable trazarla. Si yo no confío en el policía, entonces voy a tener que buscar y apelar a otras acciones, como hacerse justicia por la propia mano, caso de las denominadas autodefensas, y obviamente negando lo más importante que tenemos, que es el Estado democrático de derecho, rompiendo con ese vínculo. Es por ello que la confianza es fundamental para que nosotros podamos establecer que el Estado democrático de derecho tenga una función primordial y esencial en el contexto de nuestras capacidades. Por otro lado, esta reforma lo que logró generar fue una modificación en el ámbito legislativo, institucional, material y educativo, lo cual obviamente poco a poco se ha ido trasladando y se ha ido fortaleciendo con diversas acciones que han tomado los tres órdenes de gobierno y también las diferentes instancias que han participado en ella, la sociedad civil, la academia, para fortalecer un sistema de justicia apto y que verdaderamente logre generar una confianza en la ciudadanía. Y principalmente yo creo que es una cuestión fundamental, es brindar certeza jurídica con la reforma de 2008, pero además asegurar el acceso a la justicia de las personas, sea en su calidad de imputada o sea en su calidad de víctima del delito. ¿Por qué señalo esto? La reforma del 2008, ya en materia de proceso penal acusatorio, lo que nos marca es un proceso que va a ser mucho más accesible para las personas, que va a ser mucho más rápido, más económico, no solo en el aspecto monetario, sino de tiempos, procesalmente hablando, y lo cual fortalece la confianza en que todo se va a poder llevar de una manera inmediata, de una manera eficaz y eficiente por parte de los operadores jurídicos, pero además que se va a llevar en el marco de un respeto a ciertos derechos que tienen las personas que se ven involucradas en ello. En este sentido, nosotros hay que recordar lo que señala el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, es decir, asegurar principios fundamentales y constitucionales de todo Estado democrático de derecho, asegurar la reparación del daño a la víctima, por una parte, asegurar la presunción de inocencia, que hemos adolecido durante gran parte de este principio, porque muchas veces la carga de la prueba en el proceso formal mixto recaía no sobre quien acusaba, sino sobre quien era acusado, y finalmente generar una cultura de que no existe una impunidad. ¿Para qué? Para que vuelva a recobrarse, reitero, esa confianza perdida, pero a la par asegurar de manera directa y eficiente que las personas dedicadas a la seguridad pública, a la procuración de justicia, a la impartición de justicia, hagan su trabajo con miras a fortalecer el Estado de Derecho y a no demeritarlo o generar una afectación al mismo. Esta situación, reitero, va a buscar fundamentar el debido proceso en materia penal, pero también se extiende a todos los demás. El debido proceso, que es tan importante para nosotros porque asegura precisamente derechos mínimos para todas las personas que se ven involucradas en una situación ligada a un sistema judicial, respetar al imputado, reitero, y finalmente buscar generar una cultura de libertades y de respeto de los derechos humanos, tanto de la víctima como de la persona que es acusada. Esto nos abre el camino a lo que va a ser también la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. ¿Por qué? Esta reforma, que podría parecer que únicamente eleva a rango constitucional los derechos humanos, y señalo únicamente entre comillas, porque es tan importante para nosotros comprender que ya no solo se van
a respetar las garantías que se encuentran establecidas en la Constitución, sino los derechos que son inherentes a la persona. ¿Por qué? Reitero, los derechos humanos son derechos esenciales objetivos que tutelan libertades fundamentales, aseguran la igualdad y garantizan mínimos necesarios para la vida. Cuando hablo de esta situación, señalo derechos que tenemos todas las personas por el simplemente hecho de serlos, porque todos tenemos una dignidad, sin importar las características adjetivas que nosotros tengamos, que sean también ligadas a nuestra persona, raza, religión, sexo, preferencia sexual, equipo de fútbol también, ¿no? Digo, lo señalo en este punto, y obviamente estableciéndolo una inherencia, porque el Estado no va a otorgar esos derechos. Lo que va a hacer el Estado es reconocerlos, y al reconocerlos se encuentra obligado a generar acciones fundamentales e integrales que permitan que estos derechos sean materializados de diferentes formas, pero que las personas puedan acceder a ellos. Ahora bien, de libertades hablamos también cuando hablamos de derechos humanos, porque finalmente el punto de quiebre de los derechos humanos es que aseguran la libertad de la persona, tanto en un aspecto positivo, como señalé Isaiah Berlin, de hacer, como un aspecto negativo de no hacer. Yo puedo hacer ciertas cosas, obviamente limitados bajo la figura del otro sujeto de derechos, como mencionaría Jean-François Lyotard, pero también me puedo abstener de efectuar algunas acciones que vayan en contra de mis propios intereses. Aseguran la igualdad en tres rubros: una igualdad formal, una igualdad material, una igualdad procesal. Igualdad formal, todos somos iguales ante la ley, artículo 12 constitucional, por ejemplo, no se extenderán títulos de nobleza, asegura esta cuestión. Una igualdad material que nos va a permitir acceder a los mismos derechos a todos, sin importar nuestras condiciones específicas, lo cual en el marco del proceso es tan importante que se visibilicen ciertas cuestiones como el derecho que tiene el imputado a contar con un defensor público de oficio, o la víctima con un asesor jurídico que también sea proporcionado por el Estado, para no dejarlos en estado de indefensión. Si no lo pueden pagar, el Estado va a asumir, está asegurando el poder ejercer derechos y no está garantizando más allá de ello, sino lo mínimo necesario, y mínimos ligados o mínimos necesarios para la vida, ligados con la vida digna y con el desarrollo de la personalidad. La reforma constitucional de 2011 en este contexto nos va a mostrar además que el Estado, además de considerar que los derechos humanos se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales, es decir, generar un bloque de constitucionalidad con la interpretación conforme para aplicarlos, el principio pro persona y el denominado control de convencionalidad, lo que nos va a permitir observar es generar una serie de obligaciones de las autoridades ligadas a principios de los derechos humanos y con deberes estatales. 4 obligaciones, 4 principios, 4 deberes. 4 obligaciones: respetar los derechos humanos. El Estado tiene que abstenerse de violentar estos derechos, protegerlos, intervenir para asegurar que los particulares o las propias autoridades no vulneren los derechos, garantizarlos, generar los mecanismos necesarios para poderlos hacer efectivos y promoverlos, darlos a conocer por un lado y por el otro incentivar su ejercicio para así poderlos materializar realmente. 4 principios sobre los que se basan: universalidad. Los derechos humanos son de todos, o todos somos titulares, pero también todos debemos tener la posibilidad de poder ejercerlos. No basta con que lo tengan, sino también la capacidad de ejercicio e incluso de exigirlo, marcando esa diferencia tajante entre los dos rubros. Ejercicio es cuando yo lo materializo, exigirlo o la exigencia, cuando se ve vulnerado mi derecho o se encuentra latente su vulneración, yo puedo acceder con las autoridades para que se haga valer ese derecho. El otro rubro que nosotros estamos viendo sería el de interdependencia, o el otro principio. Los derechos humanos son interdependientes entre sí, es decir, cada uno guarda relación con otro. La afectación de un derecho humano vulnera otro derecho humano, o el ejercicio de un derecho humano incentiva el ejercicio de otro derecho humano. Indivisibilidad. Los derechos humanos son un solo grupo. Las autoridades tienen que garantizar de la misma forma el derecho a un medio ambiente sano, como el derecho a asegurar que la persona va a tener un debido proceso en materia penal. Lo tiene que hacer de la misma forma, son indivisibles, son un grupo. Se elimina la visión que se tenía doctrinaria de que existen generaciones de derechos, creada por Carol Bass en la década de los 70, porque la generación de derechos es como marcar importancia a los derechos humanos, cuando realmente todos son fundamentales para desarrollarnos plenamente. Y 4 deberes estatales. Esos deberes, ¿cuáles son? Prevenir las violaciones de derechos humanos. En el momento en que la autoridad cumple con las obligaciones,
de manera específica está previniendo las violaciones de derechos humanos, entendida violación de derechos humanos como la conducta llevada a cabo por un servidor público que afecta o vulnera los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano en la materia. Y por otro lado, si no se logra la prevención, es decir, si se incumplen las obligaciones, que ya hay un problema, lo que tiene que hacer el Estado es investigar los hechos, es decir, siguiendo la lógica del proceso penal, es esclarecer lo que pasó, pero además señalar a los responsables de esas violaciones cuando se encuentran acreditadas. Y cuando se encuentren acreditadas, la sanción va a venir posteriormente, pero es indispensable, que es el tercer deber, sancionar, porque no pueden quedar impunes. En este punto nosotros vamos a encontrar cómo ya empieza a entrar en juego el sistema de justicia penal con respecto a los derechos humanos en el rubro de la sanción. ¿Por qué me estoy refiriendo específicamente a esta cuestión? Caso muy concreto. La investigación la puede llevar un organismo público autónomo de protección a los derechos humanos, pero hay que recordar que la investigación que termine este organismo público de protección a los derechos humanos va a devenir, de acuerdo al artículo 102, apartado B de la Constitución, en una recomendación pública no vinculatoria, no genera sanciones. Muchas de las violaciones de derechos humanos generalmente coinciden con la comisión de un delito o con la consideración de una conducta típica, antijurídica y culpable. Vamos a pensar en la tortura. La tortura es tanto una violación de derechos humanos como un delito. Bajo ese supuesto, la sanción, si no la puede imponer el organismo público autónomo, entiéndase comisiones de derechos humanos a nivel nacional o estatal, puede devenir por dos vías: una de carácter administrativa, que impondrán en dado caso las autoridades administrativas competentes, o una de carácter penal, que implica una investigación ministerial o la actuación ministerial y posteriormente su desahogo ante una autoridad judicial. Es decir, en la sanción nosotros estamos encontrando un primer puente entre los derechos humanos con el derecho penal en materia de violación a los derechos humanos. Es tan importante considerar este punto porque el último deber va a ser precisamente el deber de reparar, y una reparación de carácter integral que incluya las 5 medidas previstas por la Ley General de Víctimas. Atendiéndonos a este punto, nosotros tenemos que ver que además estas obligaciones que tiene el Estado, estos deberes y estos principios, y sobre todo en el rubro de las obligaciones, el Estado no solo tiene que garantizar que se proteja, que se respete, que se garantice y que se promueva, sino que tiene que existir un criterio específico para poder materializar estas obligaciones, que podríamos englobar en 4 rubros específicos: calidad, accesibilidad, aceptabilidad y disponibilidad. Vamos a poner un ejemplo muy concreto: un defensor público, un defensor de oficio. Si nosotros decimos que el imputado tiene derecho a un defensor gratuito, nosotros también tenemos que atender que el Estado, al colocarlo, al otorgarlo, ya está garantizando el derecho, sí, pero también se tienen que considerar otros matices. Por ejemplo, la calidad, que sea un defensor plenamente capacitado y en la materia, porque te pueden poner un defensor público que sea un especialista en civil y es un caso penal, bueno, te vas a encontrar ante una situación de desventaja obviamente latente. Que además sea accesible, que se encuentren disponibles en cada momento y que además exista la facultad y la posibilidad de acceder a él de manera inmediata, que sea aceptable, que la persona se sienta a gusto con el defensor. A este punto es fundamental, porque si yo no confío en quien me está defendiendo, ¿qué me va a caber esperar incluso el sistema de justicia? Y pues, reitero, la disponibilidad, que se encuentren a la mano siempre los medios suficientes bajo ciertos rubros que nos van a permitir darles un contenido concreto a las obligaciones. Las obligaciones tienen que ir ligadas forzosamente a estos criterios en materia de derechos humanos: calidad, accesibilidad, aceptabilidad y disponibilidad. No basta con que el Estado lo otorgue, es necesario que tenga ciertos mínimos necesarios para poderlo garantizar de manera eficiente. Asimismo, la reforma constitucional del año 2011 además genera una pauta para que la política del Estado mexicano en materia de derechos humanos sea congruente con la política criminal que también va a manejar el propio Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Porque la reforma de 2011 marca una pauta de cómo tiene que ser la política exterior de México con respecto a los derechos humanos, para que
no se suscriban tratados que vulneren derechos humanos reconocidos en la Constitución o en otros tratados, y además prever a los organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos de una capacidad para poder intervenir o interponer acciones de inconstitucionalidad ante la celebración de tratados que vulneren derechos humanos. Bajo este punto, yo señalo que marca una política del Estado mexicano que se traslada a la política criminal. La política criminal como aquella facultad que tiene el Ejecutivo de establecer medidas tendientes a atender una problemática a corto, mediano y largo plazo en materia criminal, pero siempre limitada por los derechos humanos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros marcamos que la reforma del 2011 parte o señala que los derechos humanos van a generar la forma en cómo el Estado mexicano va a actuar, con esto se está evitando que se generen acciones que por sí mismas puedan ser consideradas como necesarias para la seguridad nacional, pero que atentan contra derechos humanos. Entonces tenemos que revertir y primero garantizar los derechos humanos y privilegiarlos sobre otras cuestiones, y con ello estaríamos más ligados a una visión de la seguridad ciudadana que busca fomentar el ejercicio de derechos, es decir, prevenir delitos que atender de manera reactiva la cuestión criminal. Pero además, y más importante aún, se evita la generación de políticas públicas o también de lo que nosotros podemos considerar el populismo punitivo, que tanto ha lacerado sensiblemente a la nación, en la que se busca que se apliquen más penas, que sea más fuerte el poder del Estado. Pena de muerte, volvamos, castración, vamos a buscar que ya no salgan de la cárcel, 2 cadenas perpetuas, una es suficiente, ¿no? Pero obviamente así lo manifiestan, y que es grave, porque es una visión que se tiene sobre el Estado, y es una visión negativa porque nos muestra que el Estado entonces es el que reprime, no el que garantiza derechos. El populismo punitivo parte de esa visión: yo Estado tengo el poder, tengo la fuerza, me vas a temer y me vas a obedecer porque me temes, no me vas a obedecer porque me respetas y porque crees en mí. Este punto es fundamental para nosotros, porque si nosotros seguimos pensando que el derecho penal sirve para castigar y para potencializar al Estado, ¿dónde nos encontramos nosotros como ciudadanos entonces ante esa visión? Y por otra parte, nosotros vamos a ver que la reforma en materia de derechos humanos además facilita o le brinda la facultad a los organismos públicos autónomos de protección a los derechos humanos de poder interponer denuncias y además de investigar graves violaciones a los derechos humanos, lo cual antes, si bien estaba reservado para el Poder Judicial, ahora se traslada a un órgano autónomo, constitucional, que se encuentra enfocado y le empieza a dar una mayor fortaleza a este punto, lo cual no implica un detrimento a las funciones del Estado, sino maximizarlo a partir de capacidades diferentes y verlo de una visión integral. En este sentido, lo que yo puedo rescatar como el punto de encuentro fundamental entre ambas reformas es que tanto la reforma del 2008, al buscar asegurar derechos de la víctima y del imputado y establecerlos de manera precisa, lo que busca es generar una garantía del debido proceso, la cual va a estar dotada de contenido a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, al establecer obligaciones precisas a las autoridades y además atender que en el aspecto penal no solo se van a considerar los derechos contenidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en materia de derechos humanos. Basta observar el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el objeto del código, además de rescatar lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción primera, señala la necesidad de que todo se acorde a los derechos humanos, y ello evita, por ejemplo, acciones que lleva a cabo muchas veces el Estado, de cuando se coloca una persona, se detiene y se expone ante los medios de comunicación. Artículo 113, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales: ninguna persona imputada puede ser presentada ante los medios de comunicación. Uno podría preguntarse por qué. Simple y sencillamente porque el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice: toda persona tiene derecho a la honra, a la reputación y a la privacidad. La honra le estima que me tengo a mí mismo, y la reputación le estima que me tengo con respecto a mi grupo social. Entonces se empieza a marcar ya un límite preciso. Oye, tú lo presentas ante los medios de comunicación al imputado, lo que estás haciendo además es violentar un derecho consagrado en la Constitución vía un tratado internacional, es decir, estás actuando de manera negativa
y vulnerando la dignidad de la persona. Y más importante aún, estás vulnerando el principio de presunción de inocencia, lo estás colocando como culpable antes de que la autoridad judicial sea la que resuelva y que es la única facultada para ello. Entonces permites generar una cultura mayor de libertades y de protección a los derechos humanos, recordando además que el propio artículo 20, apartado A, me parece que es la fracción 9ª, señala: toda prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula. Es decir, elimina de manera tajante ya y de manera preventiva la generación de actos de tortura que pueden vulnerar sensiblemente a la persona, porque ella está estableciendo ciertos niveles. Por otro lado, hay que reconocer que en el marco del proceso penal acusatorio y los derechos humanos existe una figura fundamental que posiblemente, y es una concepción que yo tengo, puede ser errónea la apreciación, obviamente siempre se somete a deliberación, es que el juez de control se vuelve una suerte de ombudsman o de protector de los derechos humanos en el marco del proceso. Le brinda una capacidad a la autoridad jurisdiccional para intervenir desde un primer momento sobre el proceso, es decir, le está brindando a las personas un mayor nivel de protección y por lo tanto asegura de manera evidente que se va a respetar el proceso. No es exculpar a la persona, es simple y sencillamente que se le reconozcan los derechos y que tenga un proceso como se requiere y como es necesario en un Estado democrático de derecho, un Estado de libertades, un Estado que vea a la persona como su principal objetivo y no su propia subsistencia. Por otro lado, reitero, marca un límite a la política criminal y, más importante aún, nosotros vamos a ver que la reforma de derechos humanos o la reforma del sistema de justicia penal del año 2008 va a generar una atención fundamental al que mucho tiempo se consideró el convidado de piedra en el proceso penal, la víctima. Le va a dar a la víctima un nuevo rol, un nuevo papel, va a dignificar su condición y lo va a considerar un sujeto procesal de los mismos derechos que tienen todos los demás sujetos procesales. Es decir, va a fomentar y va a fortalecer ese papel que durante mucho tiempo se le negó, que fue relegado, y le va a permitir nuevamente intervenir. ¿Por qué? Porque a la persona que se le afectó el bien jurídico fue ella, y a todos como nosotros nos encontramos con respecto al Estado, ¿no? Todos nos encontramos en posibilidad de ser víctimas y todos debemos tener esos derechos, no hay que olvidar esa parte. Si nosotros tenemos un marco legislativo e institucional suficiente, con ello nosotros vamos a podernos sentir seguros al momento de que afrontemos un proceso, o más seguros de lo que antes estábamos, y saber que el Estado va a actuar y evitar la impunidad y la rabia que viene ligada bajo este punto. En síntesis, y ya para terminar, no aburrirlos más en esta exposición, lo que nosotros estamos viviendo, que apenas van, en el caso del proceso penal acusatorio, 8 años, y en el caso de la reforma en materia de derechos humanos, 5, es una transformación gradual del Estado mexicano, pero se requiere todavía hacer mucho más de lo que ya está hecho, fomentar, tomar el camino que tal vez sea el más difícil, pero es el que más nos va a permitir asegurar derechos para todos. ¿Por qué? Cuando hablamos de derechos humanos y de sistema de justicia penal, nos referimos a dos cuestiones que son inherentes a nuestra condición como sujeto focalizado en una sociedad y que nos interesan para todos. Somos parte de la humanidad y al ser parte de la humanidad nosotros tenemos que fortalecer esta cultura entre nosotros para poder asegurar máximos necesarios para llevar una vida digna. Finalmente hay que reconocer, hay mucho trabajo por hacer, se tiene que llevar a cabo un esfuerzo doble, redoblar esos esfuerzos que tenemos, pero ello va a tener un objetivo concreto, que nosotros podamos sentirnos seguros en nuestro Estado y por lo tanto que nosotros podamos desarrollarnos libre y plenamente como sujetos de derechos. Yo considero que no hay que ver al derecho penal como el poder de castigar, sino como los límites del poder del Estado y ver que esos límites se encuentran establecidos en los derechos humanos, que son nuestros derechos, que tenemos que ejercerlos. En el momento en que nosotros comprendamos que la cultura de libertades y cultura de respeto a los derechos humanos se encuentra ligada al sistema de justicia penal, vamos a tener mucho que ver y vamos a poder fortalecer y salir adelante bajo muchos aspectos, porque finalmente hay que reconocerlos. La gran cantidad de los derechos humanos que se violan, de acuerdo a las cifras de las comisiones de derechos humanos, son los que se establecen en un proceso penal. Nosotros, si logramos reducir y fomentar
el respeto a los derechos humanos, logramos echar a andar el sistema de justicia, lo cual requiere la capacitación continua y constante. Todo momento siempre es bueno para aprender y todo aprendizaje siempre va a ser positivo para poder fortalecer el Estado de Derecho. Nos queda por hacer, lo podemos hacer porque somos sujetos de derechos y porque nos interesan las demás personas, no somos sujetos egoístas. Y finalmente, como diría Kant, nosotros vemos a las personas como fines en sí mismos y no como medios para la consecución de objetivos. Somos dignos porque somos nosotros seres humanos y vemos en el otro nuestras propias potencialidades. Cuando vemos el rostro de la otra persona, nos estamos viendo a nosotros mismos, tales en diferentes particularidades, pero reconocemos en él a un aspecto, a un ser que es además un hermano. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y saben que siempre voy a estar aquí dispuesto para poder platicar con ustedes para lo que requieran, y les agradezco nuevamente esta gran atención de poder difundir un poco más del conocimiento jurídico que es fundamental para nosotros. Gracias. Como siempre, nos quedamos con una grata sensación de que hoy hemos venido algunos a reforzar algunos conocimientos que teníamos por ahí y a unirlos de tal manera que nos ha podido reforzar muchos otros que también tenemos por ahí. Qué importante es que alguien externo nos venga a hacer una síntesis muy clara respecto de cómo podemos llegar a estas dos reformas que efectivamente han venido a transformar nuestro sistema jurídico mexicano. El hecho de que nosotros sí hemos entendido como operadores del sistema que la reforma del 2008 vino a poner en primer orden el debido proceso, a darle un papel importante, un rol importante a la víctima, pero lo más importante ahorita es ligarla con la reforma de derechos humanos que solo otra vez ya podemos materializar. Muchas gracias por estos conocimientos tan claros, tan sencillos y sobre todo tan vastos, porque cuesta mucho trabajo sintetizar todo esto en tan poco tiempo. Muchas gracias, démosle otro fuerte aplauso por favor. No tenemos sesión de preguntas ni nada, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Quieren? Entonces, vamos a pasar. Entramos a la deliberación, es lo más bonito. Si nos dijera por favor su nombre, de dónde viene, dónde nos acompaña. Sí, gracias. Soy Ernesto Especial Salazar, integrante de la barra de abogados del Estado de México. Mi pregunta es la siguiente, maestro. En sus últimas palabras, dijo que somos dignos porque somos humanos. Los derechos humanos son para los humanos. Alguien dijo también eso. En el supuesto de aquellas personas que cometen delitos tan atroces como los que ahora hemos visto últimamente por los grupos delictivos que cortan cabezas, que torturan, que por su grado de actuación, hay una teoría en la que dicen que dejan de ser humanos un grado, un punto, una rayita, lo que sea, pero dejan de tener esa sensibilidad de ser humanos, o digamos de dejar de tener esa dignidad de humanos. ¿Serían aplicables, es la pregunta, los mismos derechos de protección de derechos humanos que cualquier otro para tener una justicia igualitaria? Bueno, Ernesto, muy buenas tardes. Dos cuestiones surgen de tu planteamiento, que te agradezco mucho que lo hayas formulado. Señalar los derechos humanos como derechos de la persona o derechos del ser humano, porque atiendo a lo establecido en el artículo 1º, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde señala: para los efectos de esta convención se entenderá persona a todo ser humano, lo cual obviamente abre un debate fundamental. ¿Por qué? Nos habla sobre dos rubros en específico que vienen a la mente. Existen derechos humanos para las personas jurídicas, para las personas morales, y segundo, los derechos de protección a los animales. Ahorita voy a ese punto. Jeremy Bentham señalaba que los animales también eran sujetos de derechos, no porque razonaran,
Tal vez la excesiva carga que se le ha brindado al racionalismo en nuestro sistema jurídico desde la modernidad no nos permite alcanzar a ver que el derecho no solo se limita a un aspecto racional, al famoso silogismo jurídico de Beccaria: ley general, hecho, relación entre los hechos y la ley, lo que se aplica. También tiene que ver con un aspecto sentimental. Bentham se preguntaba y decía: los animales tienen derechos y no hay que preguntarlos si es porque razonan o si comprenden las consecuencias de sus actos, sino porque sufren. Y bajo este punto voy a ligarlo con la segunda cuestión que iba a referir, atendiendo específicamente a su pregunta. Lo que usted señala, las personas que son acusadas de cometer o de encontrarse ligados a un grupo delictivo a la delincuencia organizada, primero hay que nosotros atender que el principio de presunción de inocencia es fundamental. Tienen que llevar un debido proceso y tienen que llevar todas las garantías de la ley, porque es lo que va a asegurar en primera instancia demostrar el esclarecimiento de los hechos y si verdaderamente son culpables o no. Que uno empieza a pensar ahí en el abogado del diablo, ¿no? Y caso muy concreto, y no lo vamos a ver en este tema, pero lo puedo referir en el caso de la Corte Penal Internacional. ¿Merecen aquellas personas que son acusadas de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, una defensa? Por supuesto, porque hasta que no se demuestre que son culpables por una autoridad jurisdiccional legalmente aceptada, nosotros no podemos negarle ese principio que es fundamental para todos. ¿Por qué? Son supuestos, pero tenemos que aplicarlo siempre viendo para nosotros mismos. ¿Qué pasaría si a mí me acusan y es casi un hecho demostrado que yo pertenezco a un grupo de delincuencia organizada, cuando no es cierto? Y me torturan, me golpean, me vejan. Yo tengo que primero asegurar un derecho. El segundo punto, que va ligado con su pregunta, dice: bueno, ya le demostraron que son culpables, ya están purgando una condena. ¿Todavía son humanos? Por supuesto que son humanos. E incluso el sistema penitenciario está refiriendo a ese punto, la reinserción social. Puede parecer que a veces cuesta mucho trabajo, pero tal vez es uno de los puntos pendientes, una de las asignaturas que tenemos que trabajar sobre ella. Y lo manifiesta una simple y sencilla razón: todo ser humano ve en el otro un sujeto de derechos. Que alguno de ellos quiera negarlo, también hay que considerar con sus acciones, hay que considerar que un ser humano es capaz de lo mejor y también es capaz de lo peor, pero hay que buscar que siempre sea capaz de lo mejor. Si nosotros pensamos bajo este supuesto de negarles los derechos, nos estaremos nosotros convirtiendo en un Estado autoritario, estaremos retrocediendo a más de 500 años de historia o incluso más de 2 milenios, en donde la persona ya no se ve como un ser digno y la dignidad como aquello valor, principio, derecho que se encuentra a la base de todos. Merecen el mismo respeto, sí, porque siguen siendo personas. La calidad de persona y por lo tanto como titular de derechos nunca se le puede negar, y el Estado no puede negar. Puede castigar las conductas, efectivamente, pero no puede negarle a una persona su calidad de titular de derechos humanos, y por lo tanto tiene que asegurarse en todo momento de garantizar el debido proceso. Y es obvio, se le van a limitar derechos, por ejemplo a la libertad de circulación, porque lo van a encontrar recluido, pero también se establece como parte fundamental del propio contrato social que nosotros vamos a ver. Pero si no, tendríamos que volver a posturas como la guillotina, el escarnio público, y retroceder todo lo que hemos logrado. Lo que se intenta hacer es avanzar, no retroceder, y por lo tanto se conservan como personas, como titulares de derechos que el Estado tiene que reconocer, garantizar y fomentar. Y lo más importante es lo siguiente: no tanto cómo va a castigar el Estado. La tónica muchas veces que se ha seguido en diferentes latitudes, no solo en nuestro contexto social, sino en diferentes estados, es buscar atender de manera activa el problema de la delincuencia en general, si está organizado o de otra forma. Lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar la prevención de ello. Y la prevención también no parte de un castigo ejemplar, parte de buscar evitar que existe ese castigo ejemplar. Por lo tanto, enfocarnos mucho más en la prevención, enfocarnos en las conductas que verdaderamente pueden suscitarse y qué podemos hacer. Y como diría Kant, en las 3 preguntas que él manifestaba: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Si yo actúo como Estado garantizando los derechos de todas las personas desde un primer momento, y eso implica una visión integral del Estado, de sus actuaciones, por lo tanto, ¿qué me cabe esperar? Lo mejor, y tengo que trabajar por ello. Este espacio así de sencillo
implica un trabajo que el Estado ha ido abriendo poco a poco para difundir el conocimiento, para fomentar esta cultura de los derechos. ¿Qué me cabe esperar? Lo mejor, porque tengo que trabajar en torno a ello, y por lo tanto queda una parte que yo tenga que hacer. Lo que decía Kennedy era muy cierto: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y difundiendo ciertas cuestiones, respetando, evitando actos de corrupción, uno está fortaleciendo el Estado de Derecho, y con ello, a la postre, evitaría plantear qué hacer con estas personas, como usted señaló, sino logramos evitar muchas más cosas. Fijarnos en la prevención es tan importante que muchas veces parece hasta obvio y parece un discurso repetido, pero es un discurso sobre el que tenemos que actuar de manera necesaria. No sé si atendí su cuestionamiento. Sí, está muy bien, teóricamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer de abogado del diablo? Sí, por supuesto. Porque el otro día discutíamos sobre este tema y necesitamos a alguien que desempate la discusión. Una persona muerta sigue teniendo derechos humanos. Ahí entramos en un tema muy interesante, y yo lo he dialogado mucho. Todavía me cuesta trabajo establecer una postura concreta, y lo voy a ligar con el tema de los animales. ¿A qué me refiero? El Código Civil para el Distrito Federal, y ojo, aclaro, el Código Civil, no yo, porque luego van a decir que estoy en contra de los animalitos y no me encantan. El Código Civil dice son objetos, son bienes. Una persona, en dado caso, que ha fallecido, sigue teniendo atributos de personalidad, que es el primer punto sobre el cual nos debemos referir. Segunda, el testamento en materia de sucesiones, el respeto que se haga a esa sucesión, que aunque hizo en vida, se mantiene posteriormente, es otro tema que tenemos que analizarlo. Y hay que pensar si los derechos humanos se remiten a la vida, y hay que entender que nos va a llevar un tema ligado a la cuestión del aborto, que es otro tema completamente. Por la dignidad, porque la dignidad, yo les decía sí, que hay dignidad después de la muerte, que el delito está tutelando un bien jurídico, como es el hecho del trato digno que tiene que dársele a un cadáver o a los restos. Y entonces, o sea, no, pero solamente tiene derechos humanos una persona viva. Y yo decía, ¿y entonces por qué tenemos bienes jurídicos tutelados que van más allá? Y hay que pensar, y por eso me refería, hay que pensar en el concepto de vida, irnos al ámbito biológico o bioético. ¿Por qué? ¿Qué es vida? Lo que va a decir la Convención Americana: se va a proteger el derecho a la vida desde la gestación, por un lado. Luego viene la otra cuestión, efectivamente, luego viene otra cuestión: una persona en estado vegetativo tiene derechos, que también va ligado, y todo puede decir, sí, está vivo, ya no tiene ninguna materialización aparente, más que los signos vitales y a veces con apoyo de un respirador, ¿no? Yo considero que hay derechos que se tutelan de la persona con una dignidad que le representa, y que podría ir ligado a la honra, al nombre que tuvo y a quien representó en su momento. Bien no puede ejercerlos y ya no tiene obligaciones, pero sí se le circunscriben derechos necesarios para poder asegurar tanto la honra de él, la honra de su familia y su reputación, el recuerdo histórico también. Es la pauta en la que yo vería, ¿eh? Pero bueno, se queda... Sigo ganando. Gracias, muy amable. Le agradecemos nuevamente, maestro. Agradecemos la intervención de ambos, y para finalizar el evento invito al juez primero para adolescentes de Toluca, Miguel Ángel Garcés Cortés, a que haga entrega de los siguientes reconocimientos. A la magistrada maestra Alberta Virginia Valdés Chávez por su destacada participación como moderadora. Al maestro Manuel Jorge Carreón Perea por la brillante disertación de la conferencia Relación entre la reforma de 2008 con la reforma en materia de derechos humanos de 2011. De esta manera, damos por concluido el evento, no sin antes agradecerles su asistencia y desearles que pasen una excelente noche.